Y ahora sí vamos justamente con nuestra sección de las sobrereacciones. Ricardo, ¿desmiente o confirma? Tú nos dices, Carlos César, creo que sí. O creo que estás exagerando, creo que te metiste unas tachas o algo antes de que empezara el programa porque estás exagerando. Y la primera sobrereacción es la siguiente. Patrick Mahomes ya es un top 5 mariscal de campo de la historia. ¿Desmientes o confirmas, Ricardo? Confirmo. ¿Confirmas? Sí. Ok. Con mucha seguridad, no voy a titubear, no voy a dudar. Ha ganado 2 Super Bowls, ha sido MVP de la liga, tiene múltiples récords, no solo de franquicia, sino de la NFL. Es el quarterback en la historia con el mejor rating, Sí. Por encima de Aaron Rodgers. Entonces, claro que sí, hay que considerarlo top 5 en este momento en su carrera. Definitivamente futuro miembro del Salón de la Fama. Claro, y digo, ya César, tiene una carrera de Salón de la Fama en tan poco tiempo en la NFL. Es algo que unos en 15 años no han logrado. ¿Cuántos quarterbacks han ganado 2 Super Bowls? Se han disputado 3, ¿verdad? Y aparte el que perdió, lo perdió en contra del hombre que más campeonatos de esta liga ha ganado. Entonces, no hay mucho que discutir ahí. Sí, no, de acuerdo. Hay una estadística que creo que puede subrayar la grandeza de Mahomes, y es que solo 3 mariscales de campo a lo largo de la historia de la NFL tienen múltiples premios al MVP de la campaña, múltiples Super Bowls ganados y múltiples premios al MVP del Super Bowl. Tom Brady, Patrick Mahomes. Y el tercero justamente es Joe Montana. Digo, estás hablando de una categoría élite absoluta. También termina por quebrantar, Ricardo, César, pues con esa racha negativa de los MVPs en campaña regular, ¿no? Correcto. Porque desde 1999 la maldición del MVP, ¿sí? Que el último que la había ganado a Kurt Warner, justamente en ese Super Bowl contra los Titans, pues Mahomes lo logra la campaña pasada. Y el que más cerca estuvo, pero no lo logró, fue Matt Ryan, ¿verdad? Matt Ryan, que se le fue esos 25 puntos de diferencia contra Patriotas. Tú, César, ¿qué opinarías? ¿Ya lo meterías en esa conversación de top 5 de la historia? Sin duda. Y creo que para mí, para ponerlo encima de muchos otros, digamos, John Elway, Dan Marino, que no ganó un Super Bowl, creo que tiene que ser el estilo de juego que nos presenta, su manera de contorsionar. Él lo dijo en su nueva serie que fue protagonista de la NFL de Quarterback, que se siente como un jugador de béisbol en el campo, y es verdad los ángulos que puede conectar con su receptor. Ese es tiene el ADN, ¿verdad? Exacto, tiene el ADN de su padre, que fue pitcher. Y su padrino, Troy Hawkins, también fue relevista en Grandes Ligas, ¿no? Lo tiene, como dices, impregnado, y eso creo que lo levanta sobre otros. Creo que se parece un poco a Aaron Rodgers en eso, en ese tipo de pases que sales de la bolsa y hasta el otro lado del campo puede conectar. Y por eso creo que es aparte de su carrera, es la diferencia que lo pone por encima de otro tipo de quarterbacks. Sí, de acuerdo. La verdad es que es un talento generacional, y yo creo que mientras exista esa dupla con Andy Reid, me parece que los Chiefs pues sí pueden convertirse en una dinastía. Digo, está la pregunta de si ya son una dinastía por haber ganado 2 Super Bowls en los últimos 4 años. 4 años, sí, disputado 3 en los últimos 4. Porque perdieron, justamente ese contra Tampa, pero han llegado a 3 en los últimos 4 y ganado 2 de ellos. Entonces yo creo que mientras exista esa mancuerna y coalición, pues creo que tiene camino aún por recorrer para posiblemente, si no alcanzar a Tom Brady en cuanto a títulos de Super Bowl, en estadísticas sí ponerse como número 1 en muchos de ellas, sobre todo siendo una liga que ya pondera más el pase, que ya hay un partido más que se está jugando a partir de la campaña pasada, entonces, antepasada. Entonces, pues sí creo que el futuro de Patrick Mahomes es bastante brillante. César, ¿te quieres ir con la siguiente sobrereacción? Con la siguiente, Ricardo. Ya se fue Aaron Rodgers de la NFC Norte. Los Vikings no creo que ganen tantos partidos cerrados como lo hicieron en la campaña pasada. Y pues Chicago va mejorando, pero sigue siendo Chicago. Los Lions van a ganar la NFC Norte. ¿Desmientes o confirmo? Confirmo. Lo que dices tiene mucha coherencia, tiene mucha lógica. Es difícil que el conjunto de Kevin O'Connell de Minnesota
logre el éxito que tuvo el año pasado. Para empezar, establecieron una marca de la liga. 11-0 en partidos decididos por una anotación. Los juegos que perdieron los perdieron por 22 puntos. Y la defensa de Minnesota ya tiene 4 años siendo de las peores de la liga. Van a hacer ajustes, por supuesto. Tienen a Brian Flores ahora para ayudarles en ese departamento. Pero sí hay que comentar que, bueno, a pesar de que tienen al mejor jugador ofensivo de toda la NFL, que es Justin Jefferson, Detroit como escuadra, y después de lo que nos demostró el año pasado, para mí es mejor equipo y yo sí los veo ganando a ellos del norte de la Nacional. Se ve que Dan Campbell ha impregnado una cierta cultura que no se ve en los otros equipos de la NFC Norte, y creo que eso va a ser la diferencia. Y incluso... Hay que demostrarlo en el campo, ¿eh? Sí. O sea, porque duda. Jared Goff, ya lo vimos disputar un Super Bowl. Sí. La peor actuación ofensiva de un equipo, yo creo que en la historia. Sí, 3 puntos nada más. Pero eso se tiene que ver reflejado sobre el terreno de juego, ¿no? Y es la temporada para que los Lions ganen la división norte y regresen a los playoffs. No por nada, por primera vez en la historia del Ford Field, se acabaron los boletos, ¿verdad? En la preventa. Entonces, eso debe ayudar un poco. Sí, y también creo que un punto clave es el regreso de Ben Johnson como coordinador ofensivo, ¿no? Muchos hablaba de que posiblemente era de los candidatos para tomar un puesto de entrenador en jefe. Finalmente regresa, y creo que esta es una gran noticia para el conjunto de Detroit, que la campaña pasada fue top 5 en yardas y puntos. O sea, es una ofensiva muy productiva y aparte muy disciplinada, Ricardo. Solo 15 castigos ofensivos la temporada pasada, que es la menor cantidad dentro de la NFL. Hay que ver si tiene algún peso también la salida del corredor que más touchdowns consiguió la temporada pasada. Sí, claro. Porque Williams no está con ellos este año y apostaron en dejarlo ir y no pagarle un contrato, como ya vemos que es tema en la liga, ¿verdad? Los corredores no son muy bien valuados. Sí. Entonces hay que ver cómo suplen, ¿no?, esa ausencia, pero el draft, tuvieron un muy buen draft también. Sí, ahora, César, lo de Jahmyr Gibbs como corredor, por ahí interesante, ¿no? O sea, de los dos corredores de los que más se hablaba en el draft, era de Bijan Robinson, que termina yéndose a Atlanta, y de Jahmyr Gibbs, ¿no? Y con esa línea ofensiva que tiene Detroit, creo que el juego terrestre puede seguir siendo productivo. Claro, la línea ofensiva joven, pero poco a poco se va congeniando, y trajeron a David Montgomery para ese tipo de acarreo en primera y gol. Esa va a ser su suplencia para Jamal Williams, pero sí pueden tener un buen ataque de dos cabezas ahí con Gibbs y David Montgomery. Y David, sí. Y Ricardo, me parece que ahí el punto débil solo sería, me parece, la defensa, ¿no? Temporada pasada, 29 contra la carrera, 30 contra el pase, 32 en cuanto a yardas permitidas. Creo que ahí es donde tienen que haber ciertos ajustes, aunque sí llega CJ Gardner-Johnson, ¿no?, corner de las Águilas de Filadelfia, y llega también Cam Sutton, corner de los Acereros de Pittsburgh, y bueno, esperando que también el crecimiento de Aidan Hutchinson, que fue su primera selección del draft pasado, pueda dar ese salto aún más de calidad, ¿no? La responsabilidad de Aaron Glenn y el staff de coacheo defensivo, ¿verdad? Es un personal muy joven el que tienen defensivamente hablando, pero el talento atlético lo tienen. Hay que ver en esquema, aunque ya lo comentábamos, ¿verdad? No va a estar Aaron Rodgers este año en esa división. Sí. Así que será un alivio enfrentar mejor a Love que a Rodgers cuando 2 veces se van las caras con los Packers. Kirk Cousins puede ser la principal amenaza de ellos por el juego aéreo. Creo que va a ser una pelea entre Minnesota y Detroit, ¿no? Por ahí debe estar el tiro, ¿no? Fields en Chicago siguen siendo los Bears, y probablemente ahí Matt Eberflus ya sienta pasos, se está sentando en una silla o está sentado en una silla caliente, y si no da resultados este año Chicago, muy probablemente nuevamente cambian de head coach allá en la ciudad de los vientos. Sí, lo comentábamos el programa pasado. Es muy curioso que solo una franquicia dentro de las 32 nunca ha tenido un pasador de más de 4,000 yardas. Correcto. Y es Chicago. Uh-huh. Veremos si Justin Fields, aparte de que ya demostró ser un gran mariscal de campo corredor, pues puede evidentemente añadir a su juego el fundamento de la posición, que es pasar, ¿no? Correcto. Y poder conectar constantemente con tus receptores. Pero sí, yo considero que Detroit es el caballo negro dentro de la Conferencia Nacional, ¿no? O sea, por ahí podrían ganar su primer juego de postemporada desde 1991. O sea, cuando estaba Barry Sanders y llegaron a la final de conferencia contra Washington. Ya ha llovido. De hecho, es el equipo que más años, que más temporadas lleva sin ganar un juego de postemporada, y también la última vez que ganaron su división, 1993. O sea,
creo que ya se merece esta afición al menos una victoria en postemporada, ya sería ganancia. Y como dices, ¿no? El hecho de que ya hayan vendido todas las entradas de la campaña del Ford Field, pues habla de que sí realmente existe una esperanza por parte de la afición de que este sea el año bueno para los Lions. Siguiente sobrereacción, Ricardo. Desmiento confirma: Mahomes y Goff volverán a combinar para más de 800 yardas pasando, como en su duelo del 2018. No, desmiento por completo, porque la ofensiva de Detroit no es la ofensiva de aquellos Rams de Sean McVay, ¿verdad? Sí. No se van a poner a tirar la pelota y sería una absoluta tontería quererte agarrar a las patadas, ¿verdad? Con Sansón. Lo último que quieres es darle más posesiones a Patrick Mahomes. Vas a tratar de controlar lo más que puedas el reloj de juego, el tiempo de posesión, y eso implicaría correr el balón también. Entonces, no creo que sea tan tonto Detroit, y bueno, no solamente Ben Johnson, sino también todo el staff de coacheo, porque tomas en cuenta los equipos especiales y a la defensa, de querer a Mahomes teniendo el balón 10, 12 veces en un partido. Entonces vas a tratar de limitarlo en eso y buscar la manera de controlar el terreno de juego y que la ofensiva de Detroit se consuma lo más que pueda el tiempo. Sí, de acuerdo. De ese partido 2018 que pues originalmente se iba a jugar en el Estadio Azteca, sí. Y por las condiciones del Coloso de Santa Úrsula se tuvo que mover justamente al Coliseo de Los Ángeles. Partido en el cual también se da la tercera mayor cantidad de puntos combinados en la historia de la NFL. Tú, César, ¿verías un escenario relativamente cercano a lo que se vivió en ese duelo del 2018 o estás de acuerdo con Ricardo de que no se llegará a esa dimensión de puntos y de yardas? Estoy de acuerdo con que justamente en la frase que dice no te puedes poner al tú por tú con el ataque de aéreo de Patrick Mahomes. Lo que sí creo es que va a ser un juego cerrado. No creo que Kansas City fácilmente lo supere, aunque es el favorito, y yo en los picks de la semana 1 me voy a ir con Kansas City. Creo que va a estar cerrado y quizá ya por el último cuarto se le separe Kansas. Entonces, ahí vamos a ver en realidad Detroit de qué está hecho. Sí, igual le dan la sorpresa. Porque vas a pisar un terreno cerrado, que es muy complicado. No solamente el rival al que te enfrentas. Jugar en la casa de los Chiefs, en Arrowhead, uno de los estadios con mayor tradición de este deporte, y el kickoff de la temporada, donde la adrenalina del campeón ante su público está al máximo, como los decibeles que logran causar exactamente el elevar ahí en ese estadio. Sí, va a ser un gran reto para Campbell y, o sea, tú verías que se despeguen desde el primer cuarto. No necesariamente el primer cuarto, pero probablemente sí un juego en donde yo sigo a Kansas City ganando competencia. Por 14, 20 puntos. Sí. Ok. César, ¿te parece si vamos con la siguiente sobrereacción? Vamos con la siguiente. Van a ser 28 años desde que los Cowboys jugaron en un campeonato de conferencia. Este es el año para los Cowboys, como cada año dicen los aficionados de Dallas, este es el bueno. Los Cowboys van a llegar al campeonato de conferencia nacional, Ricardo. ¿Desmientes o confirmas? Desmiento por completo. No tienen, siendo honestos, siendo muy sinceros. Para empezar, habitan una división muy complicada, que es el este de la Conferencia Nacional, donde están los Eagles de Filadelfia. Los Giants de Nueva York no están amarrados de la mano tampoco. Ya vimos que Saquon Barkley regresa con el equipo. El año pasado ganaron un partido de postemporada en Minnesota, otra de las casas más difíciles que tiene esta liga, y ante un equipo que fue campeón divisional, como los Vikings. Entonces, vamos a ser muy honestos. O sea, Dallas no está en condiciones ahora mismo. El tema de la salida de Zeke Elliott, aún y cuando los últimos años estuvo compartiendo el backfield con Tony Pollard. Pollard viene recuperándose de una lesión. Dak Prescott, y quizás más adelante lo comentemos, pero es uno de esos pasadores que ya siente pasos, ya siente la presión. Claro. Y Mike McCarthy también. Ya conocemos a Jerry Jones también lo explosivo que es, y que no se muerde la lengua para declarar ante los medios cuando critica a su propio público. Claro. A sus propios coaches y jugadores ante su público. Entonces, yo sí veo que el tema de los Cowboys, siendo realistas, en una conferencia donde están los 49ers de San Francisco también, que son mejores equipos que ellos, no. La verdad que no puede. Que te los topas en el campeonato de conferencia. ¿A quién? A San Francisco. Es que a cualquiera de los dos vas a tener que enfrentar uno al otro, o a Filadelfia o a San Francisco. Y a San Francisco no le has ganado en los últimos años que estás enfrentado de postemporada. Sí. Te ganaron hasta en tu casa. Sí, y el año pasado los volvieron a eliminar en Santa Clara. La clave va a ser si ganan la división o no con Filadelfia, para mí.
Bueno, yo veo a Filadelfia, ¿no?, dando un paso para atrás. ¿Tú crees? ¿Tú has visto esa defensa de los Eagles? Por el calendario, La de Dallas con Stephon Gilmore, añades a Stephon Gilmore. Stephon Gilmore ya tiene 45 años, ¿verdad? O sea, ya no es el Stephon Gilmore que vimos en sus mejores Patriotas, tiempos. No, que llegó a ganar el premio al defensivo del año. Pero también, ¿cuánto combustible va a tener en el tanque Micah Parsons para todo lo que le piden que haga en la temporada? Un año de defensivo del año. Bueno, yo también pienso eso, pero el desgaste no es su primera campaña en la liga. ¿Cuántas jugadas ve este jugador por partido, por 17 juegos, para todo lo que le piden que haga en el campo? Es un ser humano, César, no es un robot. O sea, tarde que temprano, ese cuerpo va a sufrir los embates naturales de este deporte. Entonces, no puedes nada más depender de él. El frente defensivo de Dallas tiene que tener profundidad, tiene que tener rotación. El cuerpo de linebackers también no es... Vaya, si en el béisbol lo vemos con Shohei Ohtani, ya sufrió. Que por más que hace en el campo como lanzador y bateador, no puede ni siquiera meter a los Angels a pelear por un boleto de comodín. Bueno, acá en el fútbol americano, que es un deporte que ustedes lo saben, de una mayor demanda física que el béisbol, claro, es muy complicado que todas las esperanzas de la defensa estén puestas en un solo hombre. No se puede eso. Sí, no, sin duda. Yo creo que la diferencia, o sea, la defensiva de Dallas los va a llevar a playoffs y posiblemente ganar la división, pero Dak Prescott tiene que llevarlos al campeonato de conferencia. Ya te respondiste tú solo, ¿verdad? Ahí es el problema. Ahí es donde se pone complicado. Y es que para Prescott los turnovers, los intercambios de balón llegan tarde que temprano, ¿no? Es un mariscal de campo propenso a perder la pelota. La campaña pasada pues fue co-líder en temporada regular en este rubro en intercepciones con Davis Mills y también pues yo creo que eso tarde que temprano puede ser una daga en el corazón para Dallas en momentos donde tienes que depender de Prescott para orquestar una serie ganadora como lo tenía que hacer contra San Francisco en las últimas 2 apariciones en postemporada contra ellos. Mira, yo he sido, desde que llegó a la NFL, egresado de Mississippi State, un promotor de Dak Prescott. Quien lo seleccionó en el draft dentro de los Cowboys, que es su vicepresidente de desarrollo de personal y operaciones, es un gran amigo mío de hace muchos años. Okay. Y estoy a favor de desde que probablemente antes que ustedes nacieran, de esta revolución que existe de tener quarterbacks afroamericanos conduciendo las ofensivas. Pero en los últimos años a mí me parece que una de dos: o Dak Prescott no entiende lo que tiene que hacer en el campo cuando tiene que leer y hacer sus progresiones en el juego, contra defensivas en cobertura de zona, o dos, tiene un serio problema de la vista. Porque es increíble los errores que comete en el campo. Y me ha tocado transmitir esos juegos de los que hablamos de postemporada de Dak Prescott y muchos de los Cowboys por el horario que me toca de NFL en Fox. Y yo todavía, o sea, no puedo creer, soy incrédulo ante los problemas de lectura que tiene él en los conceptos ofensivos que manejan los Cowboys. Mike McCarthy por muchos años fue un gran genio desarrollando ofensivas con Brett Favre, con obviamente Aaron Rodgers de los Packers de Green Bay. Y aquí hay cosas que uno no se explica de la toma de decisiones de Dak en el terreno. Y vaya que tiene buenos receptores, ¿eh? Le han puesto 3 tight ends que utiliza en el campo para correr y lanzar el balón. Tiene a CeeDee Lamb. En su momento tuvo a Mari Cooper. Y yo no entiendo cómo es con el paso de los años, algo que debería ser más natural, más sencillo para un quarterback, que son las lecturas de las defensivas, por experiencia propia. Claro. Nadie inventa aquí la rueda en el fútbol americano, créanmelo. Ahí, si quieren más adelante hablamos de un concepto nuevo que tiene Bill Belichick, que quiere implementar este año y que ya lo está implementando. Me parece revolucionario, pero tampoco es algo que el señor haya encontrado, ¿verdad?, en alguna cueva en Persia. Sin embargo, es saber cómo adaptarte, evolucionando dentro de lo que el juego con el paso de los años va haciendo. Y aquí el tema con Dak es lo que a mí me sorprende muchísimo, la toma de decisiones en el campo. Hablamos de esos pases interceptados, son errores de lectura. Se puede reconocer, obviamente, darles su reconocimiento a la defensa, pero son errores de lectura. No hay que olvidar también que Kellen Moore, es lo que iba a mencionar. Exacto. Kellen Moore también. Que veremos cuánto afecta, ¿no? Digo, Mike McCarthy durante 13 años fue el que mandaba las jugadas con los Packers de Green Bay. Al parecer así será ahora con Dallas, pero veremos si realmente existe una mejoría o no. Y como bien mencionaba Ricardo, creo que el hecho de que Dan Quinn siga en la coordinación defensiva sí le mete mucha presión a McCarthy, porque
fue un entrenador en jefe que llevó a los Falcons en su momento al Super Bowl, que ha hecho dentro de lo que cabe un buen trabajo con la defensiva de Dallas, y creo que si no se dan los resultados, siendo Jerry Jones ya un señor mayor que está desesperado por volver a ver al equipo de América levantar un Vince Lombardi, en una de esas dices, ¿sabías que McCarthy te me vas? Dan Quinn, subes al puesto de entrenador jefe antes de que te me vayas y que otro equipo te busque. Y pues también la paciencia con Dak Prescott, digo, no sé cuánto dure. Llega Trey Lance, que justamente el siguiente tema es relacionado con él, pero creo que ambos, como bien mencionaba, sí pueden sentir ciertos pasos en la azotea. ¿Cuál era la principal ventaja que tenía Dak Prescott como quarterback sobre otros quarterbacks en la NFL? Para mí, la línea ofensiva. Desde que llegó. O sea, dime cuántas líneas ofensivas en la liga tienes el placer, el privilegio, el lujo de tener a 3 All Pros de primer equipo. Travis Frederick, Zach Martin, Tyron Smith. Tyron Smith, o sea. Ahora Tyler Smith, que también lo ha hecho muy bien. O sea, estamos hablando de tener 3 linieros ofensivos del máximo nivel de esta liga, protegiéndote en situaciones de pase o abriendo huecos para poder correr el balón. No por nada Ezequiel Elliott tuvo las grandes campañas que tuvo como corredor de los Cowboys de Dallas, estableciendo récords de franquicia, como un novato inclusive, pero eso ya ha ido mermándose. Los años pasan, esos linieros ofensivos se van envejeciendo y se van viendo afectados también por lesiones, ¿no? De acuerdo. Y pues vamos con la última sobrereacción. A ver, Ricardo, Purdy es el elegido para darle su próximo Super Bowl a 49ers y Lance ya a la lista de los grandes busts. O sea, ya pondrías a Lance en la lista de los Ryan Leaf, de los Jamarcus Russell, de los Johnny Manziel. ¿Y crees que Brock Purdy ya sea el elegido de darle su próximo Super Bowl a la franquicia de la Bahía? Bueno, se lo ha ganado. Lo que diga yo, o lo que digamos aquí, pasa a segundo plano. Es un chico que entró de relevo siendo el tercer quarterback, los llevó a cerrar la temporada 7 victorias sin derrotas y los condujo hasta el juego de campeonato de conferencia, donde lamentablemente sufre esa lesión por un golpe que le propinan en el brazo, y tiene que ausentarse el resto del partido. Pero, insisto, lo que digamos nosotros queda detrás de lo que él ha hecho en el campo. No es nada fácil llegar como novato y entender un sistema ofensivo de un head coach como Kyle Shanahan. Matt Ryan se tardó su tiempo, Sí. Y alcanzó el éxito porque son muchas variantes. Pones mucha gente en movimiento antes de centrar el balón. Tienes que tener un coeficiente intelectual de fútbol americano elevado para poder entender los conceptos que aquí se manejan, donde corredores son receptores son corredores, pongo en movimiento uno, después a otro, salgo en 3x1, uso un tight end, el tight end ataca por la vía aérea, los linieros me sacas de la bolsa. Cerradas. O sea, esos conceptos no son nada sencillos. Y adaptarte a eso en tu primer año en la liga y dar resultados en el campo, no en un examen, en un salón de clases, en el terreno de juego, donde la velocidad es esta. Entonces, de él se lo ha ganado. Lo de definitivamente Trey Lance es terrible. Esos otros nombres que mencionaste son vos, sí es cierto, pero fueron selecciones propias de esos equipos. Sí. Ryan Leaf, Jamarcus Russell, o sea, ya las tenían esas franquicias. Aquí San Francisco pagó un precio muy alto. 3 primeras rondas, una tercera ronda. Y nada más veamos la lista de jugadores después de haber tomado a Trey Lance. Sí. O sea, ellos pudieron inclusive agarrar un Micah Parsons. De acuerdo. Entonces, claro que pongámoslo bastante alto en la lista, aunque su carrera no ha terminado y todavía, ojalá y así sea, encuentre una oportunidad en otra franquicia. Sí, de acuerdo. Sí, justamente digo, como dato, Brock Purdy se convirtió en el tercer mariscal de campo la temporada pasada, novato, en ganar 2 juegos de playoffs en los últimos 52 años, ¿no? Solo Flacco en el 2008, Sánchez en el 2009 lo lograron. Y por parte de Lance, pues también en el fútbol americano colegial solo 17 inicios. En su última temporada con North Dakota State solo un partido por el tema del COVID. Entonces creo que también esa inexperiencia, llegar a la liga y de pronto entrar, como bien menciona Ricardo, a ese sistema de Kyle Shanahan que es muy mental, pues creo que sí le afectó en ese desarrollo. Y pues veremos si ahora, con un nuevo equipo, Dallas como suplente en este nuevo rol, pues puede ir adaptándose a las condiciones del juego.